Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, Hola, buenas noches. buenas noches, ¿cómo les va? ¿No me escuchan? Muy bien. Ya, qué bien. Hoy día vamos a ver patología de tiroides, ¿ya? Entonces vamos a empezar para compartir la clase. Ya a ver. ¿Se ve la clase? ¿Se ve los diapos? Sí, ahí está bien. Ya, perfecto. Entonces, ya, vamos a ver, como les decía, ya vimos anatomía de tiroides, ya sabemos reconocer estructuras, sabemos qué nomás tenemos que hacer en un examen de ecografía de tiroides. Entonces, como ahora nosotros ya sabemos cómo está la glándula, nosotros vamos a enfocarnos en patología de tiroides. Es bastante común, tiene bastante incidencia, más las imágenes nodulares que para la patología tiroide difusa, pero igual nosotros debemos saber toda, englobarla, ¿ya? Entonces vamos a ver, conocer las patologías más frecuentes encontradas en la glándula tiroides, establecer patrones benignos y malignos, ¿ya? De cada imagen, saber reconocer cuándo estoy al frente de una imagen maligna y cuándo estoy al frente de una imagen benigna. Entonces, primero vamos a ver patología tiroide difusa, vamos a ver nódulo tiroideo, TIRATS, patología tiroidea benigna y patología tiroidea maligna. Entonces, como les había dicho, el día de ayer nosotros utilizamos el ultrasonido como gol estándar para tiroides. Es el que nos ayuda bastante, aparte de que tiene bastantes ventajas que ya les hemos discutido durante estas charlas, ¿no? Entonces, vemos que la ecografía primero es útil en la descripción. Podemos observar adecuadamente, es accesible, es más barato, entonces nos va muy bien. Y aparte también nos sirve como guía para realizar, para realizar PAF. Entonces, pues es muy bueno, ¿no? La PAF se la utiliza de elección para nódulo tiroide, ¿no? Entonces, siempre que nosotros clasifiquemos ya de acuerdo al TIRATS o de acuerdo a si son benignos o malignos, le van a hacer una PAF al paciente, ¿no? Entonces, nos sirve la ecografía como guía de estos exámenes. La tomografía y resonancia, para nosotros, aquí se la ve a la aquí se la ve a la glándula tiroides. Dice, va más que a ver en sí la glándula, porque miren, esta es una tomografía y sí vemos homogénea, pero en sí no vemos en realidad a definición. Entonces va a valorar la afectación ganglionar y va a valorar estructuras distantes. Empezamos por la patología tiroide difusa, ¿ya? Entonces es igual, diferente, pues solo la palabra lo dice, difusa, que está afectando a toda la glándula en relación a las imágenes nodulares, ¿no? Entonces vamos a ver que estas patologías y vamos a ir reconociendo la clínica y los antecedentes de cada paciente para nosotros distinguir entre una patología y otra. A veces esas patologías tiroides difusas no son tan fáciles de reconocer, tal vez por los hallazgos parecidos que tienen entre sí, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar de la que es de etiología autoinmune. Muchos han de haber escuchado, muchos saben qué es la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Esa es la más común de todas las patologías tiroides difusas, con la de Graves también. Entonces, en cuanto a la tiroiditis de Hashimoto, primero tenemos que saber, ya vamos, ¿no es cierto?, de base, sabiendo que es una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, va a ser una patología o un proceso inflamatorio crónico. Van a intervenir factores autoinmunitarios y se reconoce esta patología en pacientes de edad media. Entonces, son pacientes jóvenes que pueden empezar a tener sintomatología. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que llega el paciente o nos consulta? Va por un bocio indoloro, la mayoría de veces va por hipotiroidismo subclínico
que tal vez en algunos casos incidentalmente se realizaron pruebas y salieron alteradas con un hipotiroidismo subclínico, ¿ya? Entonces, y también muy prevalente también las adenopatías cervicales que se pueden producir cuando se tiene tiroides de Hashimoto. Entonces, ya más que es un paciente de edad media, con esta clínica. De ahí vamos a ver ya nosotros los hallazgos ecográficos, ¿no es cierto? Ya tenemos, por ejemplo, ponemos una mujer de 30 años que acudió a la consulta porque tenía hipotiroidismo subclínico. Entonces ya como tenemos esos datos, se le va a enviar a hacer una ecografía. Siempre les envían. Tienen alteraciones de las hormonas tiroides, siempre envían ecografía para control, para descartar nódulos, para descartar patología tiroide difusa. Ya, entonces ya me encuentro yo en la ecografía con la paciente. Y en este caso, estos son los hallazgos que nosotros vamos a encontrar, ¿ya? Recordemos que el parénquima de la glándula, primero tenía un lóbulo derecho, un istmo, un lóbulo izquierdo que yo iba a valorar, ¿ya? Y era un parénquima homogéneo, ¿no? Con vascularidad conservada o con vascularidad normal, que nosotros decimos, por la irrigación que tenemos de los vasos que tiene la glándula tiroides propia, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver una glándula totalmente diferente. Importante entonces hacer la relación con la glándula normal, acordarnos la glándula normal y ahora este tipo de glándula. Entonces, primero va a disminuir la ecogenicidad del parénquima, ¿ya? Era un parénquima hipoecoico y miren cómo cambia. Aquí incluso está heterogéneo. Textura ecográfica parenquimatosa grosera, ¿no? Entonces, mire, en este caso es una glándula tiroides aparenta aumentada de tamaño, su lóbulo derecho, y es heterogénea, totalmente heterogénea, pero no se ven nódulos en sí, ¿ya? Sino que solo es como algo heterogéneo, ¿no? Igual que acá. Otro hallazgo es el Doppler normal o disminuido. Entonces, no tenemos que solo guiar por el Doppler. Como ya habíamos conversado, todos los hallazgos que nosotros en ecografía no es un único característica ecográfica que nosotros damos diagnóstico, sino que unimos todos los hallazgos que tenemos en 2D, con Doppler, con la clínica del paciente, ¿ya? Entonces, es un apoyo a todos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Si tengo normal, puede ser o disminuida. Y si está aumentada, puede ser hipotiroidismo. ¿Ya? Entonces, miren, en este caso, estos son cortes transversales de una ecografía de tiroides y estos son cortes longitudinales, ¿ya? En donde vemos solo el óvulo. Y miren, como vemos primero, vemos una glándula totalmente aumentada de tamaño, ¿ya? O sea, totalmente, ¿se acuerdan que ayer nosotros hacíamos la referencia, anteayer hacíamos la referencia de la tiroides como si fuera una mariposa? Y en cambio, miren cómo tiene los bordes así, grandes, ¿ya? Aumentada de tamaño. Y miren aquí otra característica de la tiroiditis de Hashimoto es que tiene como pseudonódulos, ¿ya? Pseudonódulos quiere decir que no son pseudonódulos verdaderos. Por eso es que se observa de esa estructura grosera, ¿no? Entonces, y mire, en este caso, tiene aumentada la vascularidad, ¿ya? Que ya sabemos que si tiene hipotiroidismo la podemos encontrar aumentada. Estos son los pseudonódulos que podemos tener dentro de la glándula, ¿ya? Entonces, ya vamos con otros hallazgos. Múltiples micronódulos o pseudonódulos hipoecoicos. Y miren, de 1 a 6 milímetros. Y miren acá, tengo todas esas dos imágenes son en transversal. Esa también es del istmo. Y miren cómo tengo acá todo el lóbulo derecho, el istmo y el lóbulo izquierdo. Característica de las patologías difusas que afectaban a toda la glándula, ¿ya? Entonces, si yo veo aquí, no vamos a decir, es que son quistes, son nódulos, porque no vamos a tener tantos nódulos en toda la glándula, por eso es difusa, ¿no? Entonces, miren cómo vamos con pseudonódulos o micronódulos, textura grosera. Entonces, ¿cómo describiríamos esta imagen? Se observa tiroides aumentada de tamaño, con pseudonódulos en su interior de estructura heterogénea, con parénquima grosero, mide tanto por tanto, con volumen de tanto, y si le ponemos Doppler, aumentado o disminuido, ¿ya? Entonces nosotros, ¿cómo hacemos? Miren, también dice que puede tener tabiques fibrosos.
¿ya? Entonces, recordemos que era una enfermedad autoinmune y que era crónica, ¿no? Entonces, ya vamos teniendo los hallazgos, ya vamos con algunos hallazgos ecográficos. Y otra característica también, les decía, las adenopatías cervicales. Miren, en este caso tenemos unas aumentadas de tamaño. Si recuerdan que yo les pasé también cuando veíamos ganglios normales, vimos que el ganglio es como un pseudo riñón y era de tamaño normal. Y miren como aquí ha aumentado de tamaño y también aumenta de tamaño. Son como ganglios inflamatorios, ¿no? Entonces, en un paciente que vemos estas características y vemos una imagen de esa tiroides, pues posiblemente sea una tiroides de Hashimoto, sin otro antecedente que tenga el paciente, ¿ya? Y en algunos casos dice que ya como es una enfermedad crónica, se cronifica ya bastante, y en realidad también podemos encontrar atrofia tiroidea, diferente a los hallazgos que veíamos hacia arriba, antes, que la glándula estaba aumentada de tamaño, no, también podemos ver atrofia de tiroides. Y en este caso, cuando vemos una atrofia de tiroides, nosotros lo único que vemos es la glándula disminuida de tamaño, heterogénea y como con tractos fibrosos. Eso es lo que se encuentra en la glándula. Entonces, si yo tengo ese hallazgo de esa glándula con hipotiroidismo en un paciente joven, y bueno, aquí también se hace el anti-TPO, que son pruebas inmunitarias, pues si está positivo, nosotros ya sabemos que es una tiroiditis de Hashimoto, pero nosotros ecográficamente, nosotros con esas características ya sabemos que es una tiroiditis de Hashimoto. En algunos casos no es común, pero también se puede presentar como una imagen nodular focal, solo como un nódulo sólido hiperecogénico. Pero en realidad no, o sea, no es tan fácil que diagnostiquemos esto porque en realidad pueden ser múltiples cosas, pero también está dentro de la literatura este hallazgo, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos esta presentación, tenemos un riesgo de degeneración maligna. Entonces, miren, en estos cortes tenemos una imagen redondeada, de bordes definidos, ecogénica, pero es única, ¿ya? Entonces, a tenerlo en cuenta. Con esta imagen, con estas así, no vamos a poner directamente una tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Porque en realidad a la larga es un nódulo, ¿ya? Entonces, más sería un nódulo sólido hiperecogénico, que directamente ya ponerle nombre y apellido al informe o a la patología. Ya, entonces, hasta aquí tenemos claro qué es una tiroiditis de Hashimoto, cómo se encuentra, cómo se ve, ¿ya? Y cuál es la causa, porque ya sabemos que es autoinmunitaria y en paciente joven, ¿ya? No tiene ninguna enfermedad viral anterior, nada, ¿ya? Entonces, ustedes ya van a saber eso. Ahora vamos a ver, ¿sí me están escuchando? Sí, doc. Ya, Sí, perfecto, si no, capaz que yo me voy de largo y no me están escuchando. Ya, ahora seguimos con otra enfermedad prevalente también, que es la enfermedad de Graves. Entonces, en este caso, vamos ya cambiando. Miren que tienen características parecidas, pero nosotros cuando hacemos un diagnóstico de una tiroides difusa, de una patología tiroidea, tenemos que ir con la, como digo, con la clínica, la para poder dar un diagnóstico, si no nos vamos a perder. Mire, esta, en cambio, igual es causa de hipotiroidismo en mujeres jóvenes, de origen igual autoinmune, ¿ya? Entonces, casi parecido al otro, ¿no? Hasta aquí vamos casi igual. Y vamos ya encontrando otras características que ya me van diciendo que... ¿Pueden apagar los micrófonos, porfis? Que me van diciendo ya que es otro tipo, ¿ya? Entonces, miren, ¿cuál es la característica esencial en la enfermedad de Graves? Es el aumento del tamaño glandular. Siempre vemos aumentar el tamaño de la glándula, a diferencia de Hashimoto, que en nosotros podemos encontrar atrofia, ¿ya? Esta no, siempre está aumentada de tamaño y convexidad de los bordes anteriores. Miren, como convexos, ya los bordes anteriores. Esa es una ecografía de tiroides en corte transversal. Ya eso ya sabemos reconocer, ¿no es cierto? Longitudinal. Y recuerden que...
¿Pueden apagar los micrófonos, doctores, por favor? Ojo, los compañeros. Una pregunta, doctora. Sí, dígame, casi no se le escucha, dígame. Estamos hablando de la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves no es una hiperfunción de la glándula con hipertiroidismo. Perdón, no se le escucha casi nada. ¿Puede decir más durito? La enfermedad de Graves no es una enfermedad de hipertiroidismo con hiperfunción de la glándula. Ya, con hipertiroidismo, sí. ¿Y Usted qué le mencionó con hipotiroidismo. Sí, perdón, es hipertiroidismo. Sí, es hipertiroidismo la enfermedad de Graves. Sí, ahí se me fue la palabra, es hipertiroidismo. Ya, muchas gracias por la acotación. Ya, entonces ya tenemos un diagnóstico, ¿no es cierto? Más o menos ya sabemos cómo vamos a diferenciar. Entonces, primero, como les decía, en los hallazgos ecográficos, primero vamos a tener un aumento del tamaño glandular. Miren, los bordes. Y en este caso también, miren, en sagital vemos también cómo tenemos aumentado el tamaño de la glándula. Aquí también vamos a ver que tenemos una textura heterogénea, pero no tan heterogénea como en la tiroides de Hashimoto, que tenía pseudonódulos, micronódulos, tractos fibrosos. Miren acá. Sí es heterogénea, pero no tanto. Y también la ecogenicidad del parénquima va a disminuir. Y pues lo característico más de la enfermedad de Graves, aparte del tamaño, del hipertiroidismo, también nosotros vamos a tener el patrón hipervascular, que nosotros siempre lo nombramos en la ecografía como un infierno tiroideo, ¿ya? Entonces, estas son las características que nosotros decimos que cuando tenemos una enfermedad de Graves. Entonces, en realidad también no es que sea tan complicado el diagnóstico de esta patología. ¿Ya? Recuerdan que también yo les daba que el Doppler espectral en la glándula tiroides, porque nosotros tenemos algunos vasos, y miren, en este caso nos va a servir el Doppler espectral. Miren, si tengo una velocidad picosistólica mayor a 60, también me ayuda para decir que puedo estar al frente de una enfermedad de Graves. Esto tiene una especificidad del 100% y una sensibilidad del 80%, ¿ya? Entonces, buenísimo. Si nosotros ponemos en los vasos tiroides, ya sabemos que si tengo mayor a 60, estamos al frente de una enfermedad de Graves. ¿Ya? Entonces, seguimos dos patologías, hemos visto Hashimoto y enfermedad de Graves. Como sabemos, nosotros nos centramos en los hallazgos de ecografía, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver otra patología tiroidea difusa. En este caso, la patología tiroidea difusa que seguimos es la etiología inflamatoria. Recordemos que las dos anteriores eran autoinmunes, eran crónicas, entonces por ser crónicas tienen distintos cambios. Ahora está en cambios inflamatorios, ¿ya? Van cambiando las características de tu patología. Y en esta de Kervay es una enfermedad autolimitada. Y nosotros tenemos un paciente que refiere que hace unos días tuvo una infección viral del tracto respiratorio superior, ¿ya? Entonces nosotros ya tenemos la paciente encasillada, ya sabemos que ya estuvo con un antecedente, y ¿cómo nosotros vemos en la ecografía? Primero vamos a ver un aumento del tamaño de la glándula tiroides, ¿ya? Y los característicos aquí que son focos hipoecoicos en todo el parénquima. Miren acá, tenemos también tenemos aumentada, bueno, en este lado solo tenemos el lado derecho, pero aquí ya tenemos todo el lóbulo, y miren cómo tenemos como unos focos hipoecoicos dentro del parénquima, ¿ya? Tenemos áreas mal definidas, tenemos cortes longitudinales, cortes transversales, estos dos. Y miren como en realidad no son ni nódulos, no es micronódulos, sino como es como una imagen mal definida dentro del parénquima de la glándula tiroides. Miren acá también. Y tiende a alargarse a través del eje longitudinal. Recuerdan que nosotros les decía que cuando tomamos el transductor en transverso y le cambiamos a longitudinal, nosotros vamos a alargar la imagen, ¿ya? Y en este caso, nosotros podemos tener disminución de la vascularidad, ¿ya?
Entonces, en realidad, esa de Kervine tampoco no es tan difícil el diagnóstico, porque nosotros ya sabemos que es una imagen mal definida, la característica, ¿no? Y que el antecedente es de un hallazgo de una infección viral. Y, por último, dentro de las difusas, tiroides difusas, tenemos la tiroiditis linfocitaria crónica, que también es importante mencionarla. Se presenta en mujeres de 30 a 50 años, aumenta en diabetes mellitus tipo 1 y 69% en pacientes posteriores a un embarazo. ¿Ya? Entonces ya sabemos qué pacientes nos pueden llegar para pensar en esas características. Ya estoy haciendo la ecografía de tiroides y me encuentro primero con un aumento del tamaño de la glándula y el parénquima es un poco hipoecoico. Y lo que nosotros aquí podemos ver son micronódulos y fibrosis, ¿no? Y patrón hipervascular, aumento de la vascularidad. Pero esta patología, como no es una enfermedad como diferente a las anteriores, en cambio puede recuperar su tamaño y regresar a una glándula normal, ¿no? Entonces, con esto, más que con las características, nosotros podemos decir que es una tiroiditis linfocitaria crónica y por los antecedentes de la paciente. ¿Ya? Entonces, hasta aquí yo creo que está claro la patología tiroidea difusa, no creo que no haya ningún inconveniente, más nos centramos, como siempre les digo, en los hallazgos ecográficos y en lo que les va a servir. Entonces, alguien que me enumere la diferencia entre Graves y Hashimoto, que son los más comunes, para que nos quede claro ya. ¿Sí me están escuchando? Sí, le escuchamos, doctor. Perfecto. Alguien que me cuente las diferencias. Las dos son enfermedades crónicas. Ya, entonces, ya partimos por eso. Autoinmunes y las características ecográficas que podríamos mencionar es que en el caso de la enfermedad de Hashimoto, nosotros vamos a evidenciar a lo mejor adenopatías o una atrofia ligera de la glándula. También podríamos ver signos de fibrosis, a veces tabiques. Mientras que en el Graves es un hipertiroidismo con imágenes un poco difusas de la glándula tiroides que puede tener nódulos hiperecogénicos, uno o varios. Esa es la característica entre la una y la otra. Pero el uno es hipotiroidismo, el otro es hipertiroidismo. Nos ayuda mucho el Doppler, con el cual nosotros podemos ver el funcionamiento de la glándula. Ya, entonces, ¿no es cierto? Quedamos claros con esto, ¿ya? Porque esas son las patologías más comunes, ¿ya? Entonces, yo en los informes, nosotros, teniendo en cuenta que tenemos algunas patologías tiroides difusas, y pues no siempre vamos a tener los hallazgos característicos así como del libro que nosotros nos enseña, y a veces van a estar en esa duda. Entonces, en algunos casos, mejor sería poner como diagnóstico patología tiroidea difusa a determinar si fuera una de las que estamos pensando, ¿no? Para no tener inconvenientes. Porque lanzar, a veces, si no están seguros de algo, pues mejor evitar, ¿no? Entonces, ya conocimos las tiroides difusas, que bueno, clínicamente ustedes ya sabían esas, ¿no? Y los que saben ecografía, pues chévere. Ya, entonces ahora vamos a ver nosotros nódulo tiroide, ¿ya? También otra patología muy común que se presenta en muchos pacientes, sabemos que hay patología benigna y patología maligna del nódulo tiroide. Entonces, lo más importante en el nódulo tiroide es saber reconocer las características de benignidad o malignidad, ¿ya? Porque no son diferentes las características, ¿ya? Entonces, a esto nosotros vemos estas imágenes o estos hallazgos
parecidos en mama, en testículo, en donde nosotros veamos imágenes nodulares, ¿ya? Entonces, más o menos parecidos en todos, ¿ya? Entonces, empezamos. Miren, ¿qué es un nódulo tiroide? Es una lesión circunscrita en la glándula tiroides. Miren, solo la veo en un lóbulo, ¿no? Obviamente que no pueden haber varios nódulos, pero no toda la glándula como de manera difusa. Es un hallazgo frecuente hasta el 50% de mujeres mayores de 50 años, 5 a 10% serán lesiones malignas y en niños la malignidad ronda en el 30%, ¿no? Entonces ya sabemos lo que vamos a encontrar en un nódulo tiroide. Entonces empecemos a caracterizarlo al nódulo tiroide, ¿ya? Entonces empezamos con su composición. Entonces, si nosotros decimos que el nódulo es una lesión circunscrita dentro del parénquima de la glándula tiroides, vamos primero su composición. Entonces, en primera instancia, yo tengo una composición sólida, ¿no? Entonces, nosotros como veíamos el sólido, podemos ver ecogénica o hipoecoica, ¿no? Bueno, esa es una imagen redondeada de bordes definidos, hipoecoica con calcificaciones, microcalcificaciones en su interior. Ya, entonces, esas características. Primero, vamos a ver composición. Entonces, una característica es que es sólido. ¿Ya? Entonces, miren, cuando yo tengo una imagen sólida en un eco de tiroides, puedo decir que en sólido, el 83 a 91 cáncer de tiroides son sólidos. Parcialmente quístico, menos del 9%, cánceres tiroides son mixtos. Espongiforme, menos del 1% de cánceres tiroides son espongiformes. Y quistes puros, son los hallazgos que más o menos podemos diferenciar, que ya los vamos a ver en imágenes para que nos quede claro. Predominantemente sólido, ¿ya? 50% que es más sólido, ¿ya? Entonces, miren esta imagen, es una imagen nodular de forma ovalada, heterogénea, con áreas sólidas y líquidas en su interior, ¿ya? Entonces, ahora solo estamos en la composición. Ya después vamos desglosando todo. Ahora vamos al predominante quístico. Tenemos más tejidos, más líquido que tejidos sólidos, ¿ya? Entonces, miren acá en esta imagen. Entonces, esta imagen es una imagen redondeada, ovalada, de bordes definidos, de sólida, con un área sólida, con un área quística, perdón, una imagen quística con un área sólida en su interior, ¿no? Hay que describir también la imagen sólida de cómo está. Y quístico, totalmente quístico, que vemos líquido, ¿no? Anecoico. Y el espongiforme, que es otra característica, es que en cambio esta composición tiene es una imagen como con espacios quísticos, y más o más el espongiforme nos da de una lesión benigna, ¿ya? Ya sabemos la composición de la lesión, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la ecogenicidad, ¿ya? Vamos una por una. Composición, ¿ya? Ecogenicidad. Entonces, esta imagen nodular nosotros la podemos ver ecogénica. Miren, imagen redondeada de bordes definidos, ecogénica. Miren acá. Y mucho más ecogénica, ¿no? Una ovalada, ¿ya? Entonces, ecogenicidad. Una isoecoico, miren, una imagen ovalada de bordes definidos. Isoecoico al parénquima, miren, es igual, solo que tiene un halo, ¿no? Halo hipocoico que lo hace diferente. Y hipocoico, otra característica para decir nosotros de entre benignidad y malignidad es la hipocogenicidad, ¿ya? Entonces, esta hipocogenicidad tiene más sensibilidad, pero no alta especificidad. Es por eso que nosotros cuando hacemos una ecografía y vemos una imagen nodular hipoecoica, ya nos llama la atención y tenemos que seguir viendo todos los hallazgos en sí para determinar. Pero la ecogenicidad también es más característica maligna, que ya vamos a ver en algunos estudios. Entonces, ahora vamos a ver, miren, en este caso
se hizo un estudio en unas ecografías de unos pacientes y vemos la sensibilidad del nódulo. Aquí vemos la sensibilidad del nódulo que tengo. Cuando es hipoecoico, vemos en el 87% y la especificidad en el 43%, a diferencia de cuando veo un nódulo solitario, un nódulo mayor de 10, vascularidad, los márgenes diferentes, ¿ya? Entonces, miren, la hipocogenicidad me da mayor sensibilidad, miren, 87.1%. Entonces, ya tengo que tener en cuenta que si veo una imagen nodular hipoecoica, tengo que ponerle atención, ¿ya? Igual acá, en otro estudio, miren, la marcada hipocogenicidad nos da una sensibilidad del 55% y una especificidad del 96%, ¿ya? Otra, el muy hipoecoico, que les decía miren, entonces, en estos casos, cuando nosotros ya tenemos una imagen nodular muy hipoecoica, ya estamos pensando en patología maligna, aunque no siempre, obviamente, no siempre nos lleva a eso, ¿ya? Pero en este caso, vemos, como les decía, con los hallazgos asociados en sí. Entonces, primero veo una imagen nodular redondeada, con bordes lobulados, miren, o angulados, en este lado es un borde angulado con bordes lobulados, marcadamente hipoecoico y es más alto que ancho, que ya vamos también a ver esa característica. Entonces, no me da tantas características en sí para ser un benigno, ¿no? Y miren, fue un carcinoma papilar hipoecogénico. Y en este caso, en el otro lado, tengo una imagen nodular hipoecoica, ¿ya? Pero en cambio, miren, es más ancha que alta, tiene bordes definidos, ovalada, y terminó siendo un nódulo coloide hipoecogénico. Obviamente que a esos pacientes se les va a hacer biopsia, se les va a hacer una PAF cuando se tiene ya características un poco malignas, como ya vamos a ver en el T-Rex, ¿no? El otro es el tamaño. Entonces, en este caso, antes se utilizaba mucho el tamaño del nódulo, que si es más de 1 centímetro, que si es menos de 1 centímetro. Entonces, ahora lo que se estudia es en general, con todos los hallazgos, para predecir si es malignidad. Y hemos visto que más, el de todos los factores, el que más nos da para malignidad es la hipocogenicidad. Entonces, vamos a ver que el tamaño del nódulo no es predictor de malignidad. En un estudio finlandés de 101 pacientes que se hizo ecografía de tiroides, encontraron la presencia de cáncer de tiroides pequeños en un 36%. Miren, pequeños. Se supone que lesiones pequeñas pueden ser que sí, que no. Antes se decía que teníamos que dejar, o sea, son benignas. Pero, miren, el 36% se demostró que encontraron cáncer de tiroides. Y en un estudio del 2013 que incluyó 7.346 pacientes, la tasa de cáncer fue de 10.5 entre los nódulos de 1 a 1,9 versus 15% para mayor de 2 centímetros. La forma. Entonces, aquí también tenemos la forma, otra característica. Una forma que yo les decía, entre más alta que ancha, más o menos aquí para que me entiendan. Más alta en horizontal, miren, estoy en la imagen transversal aquí, más alta y no es como ancha aquí que teníamos que es de más ancho o más horizontal. Entonces, ¿sí queda claro ese? ¿Que es más ancho que alto? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, una forma alta, cuando está más alta, es característica de malignidad. Entonces, se define como una proporción de más de 1 pulgada del diámetro anteroposterior al diámetro horizontal cuando se mide en plano transversal. Bueno, ya les expliqué, entonces ya más o menos queda claro aquí que por qué nosotros llamamos a eso. Característica. Y dice que se presenta en el 12% de nódulos tiroides y tiene una sensibilidad del 40 y 67% y una especificidad del 82 y 93%. Vamos con otra característica, son los márgenes, ¿ya? Entonces, en estos márgenes tengo también diferentes tipos de márgenes, ¿ya? Tengo un suave. Entonces, ¿cuándo digo que es un margen suave?
Cuando yo tengo bien definido, yo veo la imagen nodular súper bien definida. Entonces ahí veo que es forma esférica o elíptica, ¿ya? Entonces esto de suave es de una patología benigna. ¿Ya? Otro, irregular. En este caso, los márgenes, ya tengo, primero describo márgenes irregulares y describo si es espiculado, dentado o con ángulos agudos. Aquí esta lesión ya no es una patología benigna. Entonces, miren, aquí veo un nódulo y miren, primero hipoecoico, ¿no? Entonces, hipoecoico de forma irregular, con márgenes irregulares, ¿ya? Con bordes espiculados, hipoecoica, más alta que ancha, pues ya sabemos, ¿no? Ya está fácil de reconocer porque sabemos que es patología maligna. Y acá también, miren, un nódulo con bordes irregulares, también hipoecoico, ¿ya? Y el otro, márgenes, son únicos o múltiples, los lobulados. Miren que tiene un solo lobulito, entonces benigno. Y los otros márgenes, el último, mal definido. En este caso yo tengo una imagen de la glándula tiroides, pero no veo la lesión. Miren, en realidad no le veo los márgenes en sí. No podría decir, tiene un margen tanto, o sea, es mal definida, no le veo así como nosotros le vemos aquí, miren, toda, que es una interfase abrupta que nosotros decimos de las imágenes nodulares. Acá no. Entonces, y miren, incluso nosotros recordemos también que decíamos que la cápsula de la glándula tiroides era más ecogénica, que era muy importante, y mire, en este caso, esta lesión mal definida está saliéndose ya de la cápsula de la tiroides. Entonces, obviamente ya esta lesión no me va a dar para una lesión benigna, ¿no? Ya nosotros ya pensamos con todo eso en una lesión maligna. Y otra característica es el halo, es un borde oscuro alrededor de la periferia del nódulo. Como ya vimos en la imagen anterior, también nos preocupa cuando tenemos una extensión extratiroide, cuando va más allá de la cápsula. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño resumen de todo para que nos quede claro cuáles son los hallazgos, porque no es solo que decimos, es una imagen nodular o un nódulo que vimos así, no. Ya vimos que es la composición, los márgenes, la ecogenicidad, más ancho que alto, un montón de hallazgos en sí para yo decir que es un nódulo maligno o benigno. De todo eso nos ayudamos, no solo porque vemos que tiene vascularidad, un nódulo tiene vascularidad, ya, es maligno. O un nódulo que mide 2 centímetros es maligno, no. Como ya vimos, entonces tenemos que siempre reconocer todo y acordarnos. Si yo no me acuerdo todos los hallazgos, lo anoto en un papel. Entonces ya sé que al nódulo le tengo que ver los bordes, la forma, los márgenes, la vascularidad, la hipoecogenicidad, todo eso, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y miren, hasta ahora ya no me como 6 cosas que tenemos que buscarle al nódulo. Entonces, en este caso, miren, dice, un borde liso es más común en benignos, pero en el 33 y 93% se observó en malignos, ¿ya? Un halo uniforme es benigno y un halo incompleto en 10 al 24% con carcinomas. Y pues una tiroides, miren, mal definida, también podemos encontrar en patología difusa. ¿En qué patología difusa era que nosotros veíamos esta imagen que era así? ¿Se acuerdan que veíamos una imagen parecida a esta? Obviamente no tan igual, pero bueno. Entonces, bueno, ya. Ya, a ver. Vamos. Entonces, otro es las características de los focos ecogénicos. Entonces, mire, estos focos ecogénicos son calcificaciones. Entonces, nosotros en las ecografías vemos microcalcificaciones o macrocalcificaciones o grandes calcificaciones. Entonces, a mí me preocupa cuando nosotros tenemos focos ecogénicos puntiformes, menos de 1 milímetro o microcalcificaciones. En este caso, nosotros ya estamos pensando en patología maligna, añadir a todos los hallazgos que habíamos hablado. Entonces, en este caso, miren, es una ecografía de una imagen nodular hipoecoica, un poco heterogénea. No, en realidad los márgenes son un poco lobulados, pero tiene microcalcificaciones en su interior. Se hizo una PAF a este paciente y fue un cáncer papilar. Y las macrocalcificaciones, en cambio,
generan sombras, ya nosotros ya vemos, obviamente, como son grandes, podemos ver sombras. Y las macrocalcificaciones nosotros vemos en lesiones benignas, ¿ya? No, en tiroides no todo es así, como ya hemos visto con estudios y todo. Entonces, miren, en estas dos imágenes de ecografía, vemos acá una imagen nodular. Miren, es hipoecoica, es ovalada, está definida, pero tenía microcalcificaciones. Y esto llamó la atención. Se hizo una PAP y terminó siendo un cáncer papilar. Y en este caso, vemos una imagen nodular ovalada con macrocalcificaciones, que también nosotros las denominamos en la ecografía en cáscara de huevo, patrones benignos. Y en algunos casos, como son grandes, pueden ser o no continuos dentro de la imagen nodular, ¿ya? En estos, vemos unos artefactos que nosotros decimos en cola de cometa. Y en este caso nosotros vemos de esto, en cola de cometa vemos en las imágenes quísticas. Entonces, si nosotros vemos dentro de una imagen quística, una como como artefactito, hacia atrás con cola de cometa, esto es benigno también, ¿ya? Entonces, sabe reconocer todos los tipos de calcificaciones. Entonces, vamos a hacer otra vez un pequeño paréntesis aquí para conversar un ratito, dice. Entonces, ¿qué dicen? Que los focos ecogénicos se han asociado en benignos y malignos primero, ¿no? ¿Ya? Las macrocalcificaciones tienen, aquí es menor riesgo de malignidad, ¿ya? Las calcificaciones periféricas pueden tener estudios contradictorios. Y los artefactos en cola de cometa había dicho que son en la mayoría benignos y solo tienen malignidad en el 15%. Pero en otros estudios se ha demostrado alta especificidad para nódulos malignos. Entonces, en realidad, en ecografía de tiroides no nos podemos nosotros solo centrar en un hallazgo. No podemos decir que porque tiene una macrocalcificación, ese fue benigno hasta morir. No, sino que nosotros en tiroides tenemos que en conjunto todos los hallazgos, ¿ya? Entonces, yo no creo que está... ¿Sí me entendieron todos los hallazgos, todo lo que tienen que buscar en el nódulo? Yo espero que siempre lo hagan así. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a ver... Doctora, por favor, confírmeme. Usted nos mencionó acerca que las macrocalcificaciones en el último cuadro dice que es riesgo de malignidad, pero también nos indicó un gráfico en la que se veía como cáscara de huevo y nos decía que esto es de poca malignidad. Sí, le dije que aquí estaba mal, que aquí es menor riesgo de malignidad. Sí dije, es de menor riesgo de malignidad. Está mal aquí, es menor riesgo de malignidad. Ya, entonces en este caso nosotros vamos a los trastornos nodulares benignos, ¿ya? Nosotros ya reconocimos, primero ya sabemos cómo vemos una glándula normal, ya sabemos las características de los nódulos que tengo que buscar, entonces ahora ya me voy a centrar cuáles son benignos y cuáles son malignos. Entonces, empecemos por los malignos. Los primeros o los más comunes son los nódulos hiperplásicos adenomatosos o coloides. Son nódulos frecuentes. Como vemos nosotros estas imágenes, miren esta ecografía, es una ecografía transversal en donde yo estoy viendo solo el lóbulo derecho y veo una gran imagen nodular de bordes definidos, redondeada, ¿ya? Isoecoica al tejido, esto es istmo, ¿ya? Entonces, más o menos las vemos como sólidas, homogéneas y bien definidas. En este caso, estos adenomatosos o hiperplásticos pueden ser hiperecogénicos, isoecogénicos o hipoecogénicos. Pueden también tener un componente quístico y un halo hipoecogénico. Miren la vascularidad que les decía que realmente no siempre ese es el hallazgo característico, es decir, porque está vascularizada la glándula que tiene vascularidad central, esa es la característica y por eso es maligno de ley maligno. No, porque en realidad pueden tener también vascularidad. Otra patología, bueno, que ya no es tan frecuente, pero en un tiempo, antes sí era bastante frecuente, entonces era la hiperplasia y el bocio de la glándula. El 80% se debe igual a la hiperplasia, ¿no? ¿Cuál era la etiología de este caso? Es el déficit de yodo.
Cuando la hiperplasia era generalizada, generaba un aumento del tamaño de la glándula y se traducía en bocio. Y como veíamos el eco, con nódulos hiperplásicos o adenomatosos. Otra patología también común son los adenomas foliculares, que a veces no suelen ser tan fáciles de diagnosticar o de nosotros decir en la ecografía directamente es un adenoma folicular, pero con los hallazgos que ya les nombré, a veces sí nos ayudan, ¿no? Miren, solo es el 5 al 10% de nódulos tiroides se rodea de una cápsula tiroidea y en la mayoría de casos son sólidos y pueden ser hipoecoicos, isoecoicos o hiperecogénicos y siempre muy delimitados, ¿ya? Entonces, miren, en este caso es una lesión que me parece benigna, ¿no? Por todas las características que ya hemos nombrado. Pues el muy nombrado quiste, una imagen quística fácil de reconocer. ¿Por qué se forma? Por la degeneración de los nódulos hiperplásicos por necrosis. ¿Y cuál es la característica? Pues que son anecoicos, ¿no? Entonces siempre los quistes son redondeados, de bordes definidos y anecogénicos. Y se presentan en el 60% de la población. Incluso pueden ser asintomáticos, incluso no tienen síntomas, pueden ser incidentales cuando hacemos una ecografía de tiroides. Aquí vamos a ver una imagen de una glándula, unos videos de una glándula para ir reconociendo estructuras, ¿no? Bueno, ayer ya vimos, ¿no? Anteayer. Entonces vemos aquí una ecografía en transversal, medimos, ¿no es cierto?, la glándula, lóbulo derecho, el istmo y el lóbulo izquierdo. Veíamos también estructuras adyacentes. Vemos también todas las estructuras adyacentes. Vascularidad de la glándula. Y miren acá, en este caso, vemos una imagen media ovalada, anecogénica, que nos recuerda a un quiste, ¿no? Es un corte en sagital. Lo medimos también el quiste. Miren. Se ve ahí en longitudinal. Y siempre, para que una lesión sea verdadera, yo la tengo que ver en longitudinal y en transverso. Miren cómo cambiamos el transductor a transverso y nosotros seguimos viendo la lesión anecogénica, ¿ya? Entonces, siempre para determinar un quiste. Aquí le ponen vascularidad, no hay aumento de vascularidad, no hay nada, ¿no? Recordemos que también los quistes pueden ser simples o complejos o complicados. Esto se da para en todos los quistes que hay en el cuerpo, ¿no? Aquí reconociendo las estructuras y aquí vemos la imagen quística, ¿no? En estas imágenes quísticas, como les decía, tenemos algunos patrones en ecografía de tiroides. Primero vamos a tener un patrón coloide tipo 1. ¿Ya? Entonces, este patrón coloide tipo 1 es una lesión quística anecoica que tiene spots hiperecogénicos o cola de cometa, como decíamos. No tiene una cápsula, si vemos, no tiene tampoco un halo, y miden entre 1 y 15 milímetros de diámetro, y pueden ser macrofolículos. El patrón coloide tipo 2, en cambio, este ya va cambiando, ¿ya? En cambio, este es un nódulo mixto con aspecto de rejilla. Puede ser de forma oval y, en cambio, aquí ya igual no posee cápsula, pero va cambiando la ecogenicidad de la imagen quística, ¿no? Aquí, miren, en este caso incluso tengo como una imagen sólida. Esas características de los coloides tipo 2 también pueden ser como un quiste complicado. En el patrón coloide tipo 3 ya es otro tipo todos son imágenes quísticas, o sea, la base es de que es una imagen quística. Entonces, es un nódulo mixto, pero en cambio este ya tiene diferentes márgenes. Déjenme cambiar el puntero para que ustedes vean mejor. Ya, miren, es una imagen quística, pero tiene bastantes áreas sólidas también. ¿Ya? Entonces, esto ya nos llama la atención. Entonces, en este caso, a este paciente con este patrón coloide tipo 1 le van a hacer una PAP, ¿ya? Miren, tiene paredes gruesas, tabiques
y es de forma irregular. Entonces, eso ya nos llama la atención y nosotros no le vamos a decir al paciente, ¿sabe que regrese en un año para nosotros volverle a ver o para poderle analizar? No, sino que en este paciente tenemos que recomendar que se haga una PAF. Vamos a ver aquí. Mire, tenemos una gran imagen nodular, quística, pero que tiene en su interior tabiques gruesos, partes sólidas, ¿ya? Entonces no es el típico coloide tipo 1, no, sino que esto ya es un quiste de características malignas. Entonces a este nosotros ya lo describimos y ponemos para hacer una PAF, ¿no? Entonces miren, a la final fue un nódulo coloide y un bocio coloide, ¿no? Porque a la final se les hace PAF, a pesar de que de las características, si ya nos llama la atención, hay que enviar para PAF, ¿no? Y en este caso, en cambio aquí vemos, miren, una imagen transversal, un corte transversal, una imagen hipoecoica, es un nódulo hipoecoico en lóbulo derecho, ¿ya? Pero en cambio tiene bordes definidos. Vemos en el lado izquierdo también, valoramos el lado izquierdo. Miren cómo tenemos una imagen hipoecoica de bordes definidos, que la veo en transversal y ahora en longitudinal. Sigo viendo el nódulo hipoecoico. Entonces, estos son en los nódulos malignos. Recordemos que los quistes pueden ser complejos y complicados, ¿ya? Para que nos quede claro. Y los trastornos nodulares malignos, nosotros vamos a ver primero el carcinoma papilar. Es el más común. Recordemos que es el 75% de las lesiones y se presenta en mujeres menores de 40 años, ¿ya? Diseminación linfática es frecuente, es multifocal y de crecimiento lento. Entonces, miren, ¿alguien que me describe esta imagen? ¿Sí me están escuchando? Sí, le escuchamos, doctor. A ver, descríbanme esta imagen, por favor. Aparenta ser una imagen de composición mixta con imágenes de calcificación en su interior, en la que en ciertas áreas, especialmente en la parte superior izquierda, ha perdido la imagen del reborde, como que se le ve infiltrativa. En la parte, debajo de esta hay una área hipoecogénica, o dos áreas hipoecogénicas que están en la parte más interna, más inferior. Eso le puedo mencionar. Y aún ¿Sí? hay un aumento de la vascularidad en la imagen inferior, solamente en las áreas donde la imagen es. Perfecto. Entonces, sí, miren, ¿no? Entonces, aquí ya vamos describiendo la imagen. Primero vemos una gran imagen nodular, ¿no? Que es hipoecoica, podríamos decir, y tiene imágenes, microcalcificaciones en su interior, y como dijo el doctor, tiene esta pérdida, ya no tenemos una imagen de bordes definidos, que decimos es una imagen muy bien definida, ¿no? Es una imagen de forma irregular, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda y a la final fue un cáncer papilar. Pero recordemos, 75% menos de 40 años, porque van cambiando los diferentes tipos. Nosotros encontramos en la ecografía, o qué es característico del carcinoma papilar, que yo vea microcalcificaciones. Y las adenopatías también pueden tener microcalcificaciones. ¿Ya? Miren, también acá tenemos una imagen de este nódulo que no tiene, o sea, tiene bordes irregulares, todo, o sea, no me da para unas características benignas, ¿no? Y en este caso, miren, que era una imagen espongiforme, que nosotros decíamos que era benigna, pero en este caso les llamó la atención de esta imagen espongiforme las microcalcificaciones, y esas microcalcificaciones terminó siendo, le hicieron una PAF y terminó siendo un carcinoma papilar, ¿ya? Entonces siempre tener en cuenta todo.
Acá también son imágenes totalmente de bordes irregulares, de márgenes. Miren, aquí tiene como espiculados, miren los márgenes, con invasión extratiroidea, marcadamente hipoecoico, con microcalcificaciones. Miren, acá también lo desdoblan y se ven las microcalcificaciones, la invasión extratiroidea. Entonces, esta imagen obviamente no va a ser una imagen benigna, pues ya tiene todas las características que hemos dicho de malignidad. El siguiente tipo de cáncer es el carcinoma folicular. Este, en cambio, se da en el 10% de lesiones en mujeres de 60 años, ¿ya? Entonces van aumentando, ¿no? También se extiende por vía hematógena, las adenopatías son raras y es multifocal y de crecimiento también lento. Mire, en este caso veíamos una imagen isoecoica al tejido, redondeada, de bordes definidos, tenía un aspecto benigno con flujo central, lo único que llamó la atención, y a la final se le hizo una PAP y terminó siendo una neoplasia folicular. En la ecografía vemos morfología similar a los adenomas foliculares. Es por eso que les decía que a veces los adenomas nos pueden hacer confusión. Entonces dice que el único diagnóstico es por biopsia. A veces es muy difícil diferenciar entre estos tipos de lesiones, entonces les hacen por biopsia, ¿ya? Entonces, tener en cuenta con el folicular. El medular, el otro tipo, solo se da en el 5% de lesiones y ya tenemos un paciente en edad avanzada, a diferente del papilar, que era una paciente joven. Más agresivo, y del 42 al 90% mueren a los 5 años. Miren la agresividad de ese tipo de cáncer. ¿Cuáles son los hallazgos en ecografía? Igual son las microcalcificaciones, que creo que en microcalcificaciones vemos en casi todos los tumores. Y también adenopatías, adenopatías reactivas, ¿no? Y el anaplásico, el último tipo de cáncer, este solo se da en 5%. Antes solo se da en este porcentaje porque es el pronóstico es pésimo, se presenta en pacientes en edad avanzada y la ecografía igual. En cambio, aquí ya tengo una imagen muy mal definida con invasión extratiroidea y la tiroides muestra una apariencia de una gran masa hipoecoica invasiva. Miren cómo tenemos una glándula tiroides, tengo un lóbulo derecho, un istmo, y todo el lóbulo izquierdo está totalmente deformado, ¿no? Perdió la morfología normal del lóbulo tiroide izquierdo, ¿ya? Entonces, con invasión extratiroide. Entonces, yo ya pienso que si veo estas imágenes en un paciente de edad avanzada, pues puede ser un anaplásico. Ya qué mal también, pobres. Ya, y por último, vamos a conversar algo del TIRAT. ¿Saben algo qué es el TIRAT? Doctora, una pregunta previa. Claro, dígame. Esto que nos comenta usted nos resumiría a que a partir del mismo quiste que encontremos en el tiroides en adelante, es preferible hacer PAF, que es la punción con aguja fina, para llegar a un diagnóstico certero. Más, no tanto, no, porque nosotros cuando lo vamos a conversar ahorita en el TIRAT, nosotros clasificamos ya las lesiones. Entonces nosotros ya con los hallazgos que sumamos, como digo, o sea, obviamente que en tiroides tiroides es un mundo aparte. Todos los días, les juro que así, por eso digo, lean lo que lean, llega un paciente y les va a llamar la atención y se ponen otra vez a pensar. Porque siempre tiroides es complicado así. Pero lo importante son todos los hallazgos asociados. Hemos visto muchas características, ¿no? Y a pesar de que a veces nosotros decimos una microcalcificación es porque es patología maligna, o una macro sería en este caso, una macro, a veces no suele ser, o la hipocrogenicidad. Entonces, en realidad, más nos basamos en todos los hallazgos que tenemos y con las características del TIRATS, que ya vamos a nombrar todos, que hay un montón de TIRATS. ¿Ya? Entonces ya le voy a ir explicando y al final para ver si le contesté su pregunta o no. ¿Le parece? De acuerdo, gracias. Ya, entonces cuéntenme alguien que saben qué es el TIRAT.
Es como una categorización de los nódulos en dependencia de los hallazgos y vamos a ver la valoración si es que se hace en 3 meses, 6 meses, un año. Ya, ya. Entonces sí, son más o menos un esquema, una categorización, un informe que se hace para que todos hablemos el mismo idioma. En realidad ahí nos nombramos el TIRATS, el TIRATS, el BIRATS, el LUNRAS, un montón de este tipo de clasificaciones. Pero pues nosotros sabemos que el único que está validado es el BIRATS. Si nosotros decimos en birras, tengo imam, tengo un birra 2 aquí en la China y en donde sea, sabemos que es un birra 2. Cualquiera que lea ese informe va a saber que es un birra 2, porque están como aprobados, a diferencia del TIRATS. En cambio, los TIRATS, nosotros, si ustedes ponen en Google y ponen TIRATS, y le sale un montón, un TIRATS de un país, TIRATS de otro, TIRATS de múltiples, porque todavía no está estandarizado, ¿ya? Entonces, yo les voy a ir nombrando algunos y viendo las características de cada uno para ver cuáles les parece más completo, ¿no? Cada quien defiende su TIRATS, cada persona, cada autor que hizo el TIRATS va a defender su TIRATS, ¿no? Entonces, primero, en este que hizo Park y Lee, en el 2009, hicieron un TIRATS. Acá, Han, también en el 2011, hizo otro TIRATS, cada uno con sus características diferentes, ¿no? Les voy nombrando para ver cuántos TIRATS tenemos, por eso digo, no es como el BIRATS que está estandarizado. Lee y Kim también hicieron otro TIRATS. ¿Ya? Acá también vemos esta, categorías de evaluación TIRATS, también. Y por último, nosotros tenemos el ACR TIRATS, no digo, también hay chileno, hay de todos los casi, de todas partes hay de los TIRATS, pero en realidad nosotros tenemos que buscar uno que nos parezca que tenga todos los hallazgos en sí y que nos ayude a ver las características. Hay unos TIRATS que no nombran la vascularidad, hay otros que más lo toman a la hipoecogenicidad, pero entonces en este caso yo lo que les invito es a ustedes a revisar todos los TIRATS y cuál les parece mejor. Pero bueno, este a mí me llama la atención. Entonces, miren, en este ASR TIRATS, nosotros vamos a ver las diferentes formas, las diferentes características, que por eso las nombré al principio, porque son importantísimas. Si no sabemos esto, nosotros no podemos caracterizar nunca un módulo. Nosotros nunca vamos a decir, y ahora le damos TIRATS 3, TIRATS 4, TIRATS 5, no, porque no tenemos ni idea cómo caracterizamos. Entonces, composición, miren, en este caso le va dando una puntuación. Entonces dice, si es quístico, 0 puntos. Espongiforme, 0 puntos. Si está quístico y parte sólida, 1 punto. Y si es más sólido, 2 puntos. Ecogenicidad, anecoico, 0 puntos. Hiperecogénico o isoecoico, 1 punto. Hipoecoico, 2 puntos. Muy hipoecoico, 3 puntos. Los bordes, que son bien definidos, 0 puntos. Y no, estos son si es más alto que ancho, que si es del ancho, igual que el alto, 0 puntos. Si es más alto que ancho, 3 puntos. Los márgenes, si son suaves, 0 puntos. Si son poco definidos, si son bien definidos, 0 puntos. Si son lobulados, irregulares, 2 puntos. Y si ya tengo invasión extratiroidea, me voy a dar 3 puntos. Y la ecogenicidad, y aquí, en cambio, son los hallazgos que puedo tener, los focos ecogénicos. Ninguno, 0 puntos. O artefactos en cola de cometa, 0 puntos. Macro, 1 punto. Calcificaciones periféricas, 2 puntos. Y calcificaciones puntiformes, 3 puntos, ¿ya? Entonces, vamos dando puntuación a cada hallazgo. En este caso, miren, nosotros aquí no tenemos la vascularidad. En este TIRATS no valoran la vascularidad. En otros, no digo, sí valoran. Entonces, cada quien defiende su TIRATS, ¿ya? De aquí voy. Si tengo 0 puntos, tengo un TIRATS 1, ¿ya? Que es benigno. Voy a indicar también cuáles son las características de cada TIRATS, de los TIRATS 1. Entonces, miren, si tengo, vamos a mejorar este cuadro de acá. TIRATS 0
es cuando nos falta un estudio para complementar el diagnóstico, ¿no? Es un estudio incompleto. Entonces, en este caso puede ser que necesiten hacer una tomografía o una resonancia, ¿ya? Cuando tengo un TIRATS 1, es un examen normal. Tengo todos los hallazgos normales, ¿ya? Todo, no hay nada. La glándula está como cuando vimos anatomía. Tengo un TIRATS 2 cuando ya tengo lesiones benignas. En estas lesiones benignas son los quistes, los adenomas, las hiperplasias que habíamos visto, ¿no? Entonces, TIRATS 2. TIRATS 3 es cuando tengo hallazgos probablemente benignos. En este caso ya me llama la atención las características. Incluso aquí puede ser un quiste complejo, un quiste coloide, ya con más partes sólidas. En este caso ya me llama la atención y a este paciente nosotros le ponemos TIRATS 3. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que lo quiero volver a ver en 6 meses para caracterizar de nuevo esta lesión. Si esta lesión persiste, pues ya tengo que recategorizar a otro TIRATS, ¿ya? En el TIRATS 4 tengo igual TIRATS 4A, B o C. En este caso, nosotros ya estamos pensando que las probabilidades aumentan de malignidad, ¿no? Y en el TIRATS 5 estoy casi convencida de que es una lesión maligna. TIRATS 6, cuando tengo un paciente que él ya tiene un histopatológico o una PAF de malignidad, él llega a hacerse un control y yo entonces nosotros ya con el diagnóstico que tiene de histopatológico nos ponemos TIRATS 6, ¿ya? Está entendida las categorías del TIRATS. Entonces, una pregunta, doctor. Sí, dígame. El TIRATS está en relación a la evaluación del nódulo tiroideo evidenciado con las características que nosotros le podamos encontrar. No valora otras lesiones de la misma glándula, sino está en relación de los nódulos tiroideos. ¿El TIRATS? Sí. Sí, eso me preguntó, sí, no lo escuché muy bien. Pero sí, el TIRATS valora las lesiones nodulares que encontramos en la glándula. El TIRATS es para solo imágenes nodulares, no es para otra cosa. Por eso vimos patología tiroidea. Mencionó quistes. ¿Cómo? Mencionó la clasificación con los quistes también. Pero los quistes son nódulos, son imágenes nodulares también. Entran también un nódulo, es todo, son los quistes, son adenomas, todo es un nódulo. Por eso se divide la glándula tiroides, patología tiroidea difusa e imágenes nodulares. Y dentro de las imágenes nodulares entran los quistes. Eso no solo en tiroides, en mama, en pulmón, en todas partes. Es una imagen nodular y de ahí, de la nodular, ¿se acuerdan que teníamos la composición quística, sólida? Por eso tengo una composición sólida en una imagen nodular. ¿Ya? Una pregunta, doctora. La clasificación, TIRATS, ¿se debe poner la calificación para cada nódulo? O, por ejemplo, en una tiroides que encontramos varios nódulos, ¿cómo se pondría la calificación? ¿Cómo se haría la evaluación de TIRATS? Ahí en el TIRATS pongo la maligna. Por ejemplo, si en el caso de que nosotros tenemos un paciente, le hacemos ecografía y en ese paciente encontré un nódulo maligno y encontré también un quiste, que es lo que sí se encuentra. Entonces yo el quiste ya no le paro, o sea, lo describo, obviamente lo describo, pero para el TIRATS yo pongo el TIRATS más alto, siempre el TIRATS más alto, ¿ya? Entonces ya no pongo TIRATS 2, TIRATS 3, TIRATS 4, no, siempre el más alto. Al quiste lo describo en el informe, pero en el TIRATS pongo el TIRATS 4 o el 5, que depende de la malignidad. ¿Ya? Entonces, nosotros como ya sabemos las características, ya sabemos qué es cada TIRATS. Entonces, dependiendo de esta suma que nosotros hemos dado por estas características, vamos, 0 puntos, TIRATS 1, benigno, no necesita PAF, no necesita nada. Al paciente lo citamos para verle en un año, ¿no? Tengo 2 puntos. Por ejemplo, tengo un nódulo hiperecogénico y tengo por acá macrocalcificaciones, ¿ya? A este le doy un TIRATS 2. No es sospechoso, es un hallazgos benignos y no necesita tampoco biopsia o PAF, ¿ya? Tengo ya 3 puntos. Incluso pueden ser que ya esté el nódulo más alto que ancho. Tengo 3 puntos de este,
o 2 de un irregular y 1 de macrocalcificaciones, ¿ya? Voy sumando todo. En este ya tengo la sospecha mediana de que tenga hallazgos malignos. Hago una PAF si es más de 2.5 centímetros. Y seguimiento si es más de 1.5, ¿ya? Aquí nos da qué tenemos que hacer con ese nódulo, porque nosotros cuando ponemos TIRAD, nosotros tenemos que decir qué hacer con ese nódulo, pues. Cuando tengo de 4 a 6 puntos, ya tengo la sospecha moderada que les decía. Si hago ya biopsia o PAF en un paciente más de 1.5 y seguimiento en más de 1 centímetros. Y si tengo más de 7 puntos, obviamente ya pues son malignas, son altamente sospechosas. Y hago la biopsia, la PAF, y también tengo seguimiento más de 0.5 centímetros, ¿ya? Entonces, de todos los TIRADS, a mí este me parece más completo y más que, porque cada TIRADS, aparte de que hacen una clasificación, una estandarización, también hacen un recuento de todos los hallazgos, de múltiples artículos y de todo para poder validar estos TIRADS, aunque no están estandarizados, pero obviamente que sí son bien realizados, ¿ya? Entonces, más o menos así se describe las características del TIRAD, ¿ya? Entonces, espero que hayan comprendido. Como digo, no, hay múltiples TIRADS. Más tarde abren TIRADS y verán que les va a aparecer el uno de una parte, de otra parte, y ahí con el que uno se sienta a gusto, ¿no? Entonces, las características ecográficas vamos a definir cuáles son, o hacer un resumen para que nos quede claro cuándo son benignas y cuáles son malignas. Son benignas cuando tengo calcificaciones gruesas, margen definido, halo perilesional, ausencia de flujo intranodal, lesión más ancha que alta. Benignas, ¿no? ¿Ya? Malignas. Tengo un nódulo con microcalcificaciones, margen irregular, hipoecoico, con vascularidad central, lesión más alta que ancha y con adenopatías, ¿ya? Todo esto nos da para malignidad. Entonces ya nosotros ya reconocimos todo esto y ya sabemos cuándo es un nódulo benigno y un nódulo maligno. Entonces, miren, en este caso, en otro estudio se hizo también, y acá, a pesar de que la hipocogenicidad, habían hecho bastantes estudios y decían que la hipocogenicidad también nos ayudaba para decir que es maligno o benigno, en este caso utilizaron también las microcalcificaciones y también tuvo una sensibilidad de 26.5 y de especificidad de 43.4. ¿Ya? Entonces también igual miren el nódulo sólido, tiene 69.0 y 52 de especificidad, entonces también nos ayuda, que es bastante, ¿no? Entonces todos en sí, ¿qué quiere decir esto? Que es todos los hallazgos en sí, no solo uno. ¿Ya? Entonces eso ya vimos. Entonces, ¿cómo concluimos nosotros de nuestra clase de hoy? Que nosotros en la ecografía nos va a mostrar hallazgos característicos en los distintos tipos de tiroiditis. Muy importante la clínica, laboratorio y la ecografía para el diagnóstico. Y vimos, ¿no es cierto?, el TIRADS, que es un consenso sobre nódulos tiroides y todos los hallazgos en sí de los hallazgos, de los nódulos tiroides, que también son parecidos en mama. Cuando veamos mama también vamos a caracterizar cada tipo de nódulo para que nos quede claro y no haya ninguna equivocación. Como digo, si nosotros tal vez no nos acordamos todas las partes, porque cuando uno se está empezando a hacer ecografía, a veces es complicado acordarse todo, un montón de cosas, porque en ecografía hay muchas clasificaciones, muchas características. Entonces, aunque sea escriban o tómenle una foto, no sé, algo para acordarnos que al nódulo tengo que ver márgenes, bordes, forma, composición, ecogenicidad, vascularidad, calcificaciones, halo, todo eso. Son bastantes cosas para caracterizar un nódulo. Y no solo por la vascularidad, porque he visto muchas ecografías que solo porque ya está, todo el nódulo está vascularizado, ya está satanizado y ya es maligno. Entonces, yo digo que es en conjunto todos los hallazgos. Y como vimos en ese TIRADS, va sumando y nos va dando una idea de cuál es, en dónde encasillarlo al nódulo. Y pues en realidad no vamos a hacer una PAP de todos los nódulos. Es imposible que imagínense a todos los pacientes hacerles que les hagan un pinchazo,
a pesar que tampoco es tan agresivo el estudio, pero igual, o sea, no. Nosotros, si yo ya caractericé un nódulo benigno en la ecografía y tengo un TIRAD2, ese no se biopsia. Imposible, ¿no? Yo empiezo a biopsiar desde que yo ya tengo un BIRAD3, si ya, o sea, un BIRAD3 igual es que lo hago regresar en 6 meses. Entonces ese tampoco sería. Y si vieron en el seguimiento cómo le hacen dependiendo del tamaño del nódulo. Entonces, si tiene más de este tamaño, le sigo, si no hago biopsia. Entonces, por eso es importante hacer una correlación con todo, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan, doctores, con la clase de hoy? Creo que la clase ha estado muy buena, pero muy rápida. Realmente que van a quedar muchas interrogantes donde nos ponemos a preguntar. Va a tener que repetirnos la clase porque ha ido demasiado rápido y hubo una parte en la que hubo confusión de parte suya mismo. Entonces, sí, es que hay algunas veces que sí. Tenemos que repetirla, tenemos que verla nuevamente y ahí podremos estar diciendo en qué es que más nos quedó laguna. Porque sí, así... lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que siempre dejamos un espacio para preguntas y todo, si no, nunca vamos a avanzar a terminar. Como, miren, esta clase yo la hice tan resumida que no se da en una clase todo esto que vimos en tiroides. Nosotros esto lo vamos dividiendo en diferentes clases, o sea, nos tomamos muchas. Tiroides es un tema de una cátedra, es bastante. Tomamos primero solo difusa, primero solo vamos con Hashimoto, al otro día con Graves, al otro día con... Y así vamos con tiroides. Al otro día vamos solo con hallazgos de qué veo el nódulo, cómo lo veo. De ahí al otro día voy solo con cáncer. Pero yo trato de resumir, porque imagínense, nos iríamos todo el curso solo en tiroides y no podemos. La ecografía es demasiado amplia. Entonces, pues yo sí les invito, como les dije, a revisar otra vez, a leer artículos, porque a pesar de que vean esta clase, lean 1000 artículos, igual siempre van a tener alguna duda cuando vean un nódulo. Y cuando vean un nódulo se van a acordar y van a decir, sí, tenías razón. Entonces, o sea, trato de resumir, porque no se avanza. Lo mismo mama. Mama es inmenso y lo trato de resumir porque si no, nunca terminaríamos las clases. Sí, estamos muy claros en esto. Muy claros. Sí, es. Ajá, entonces, ¿tienen alguna pregunta, doctores? Como digo, o sea, cuando hagan ecografía de tiroides, revisen bien las lesiones, revisen bien, porque a veces por hacer rápido se nos pasan lesiones importantísimas y imagínense al paciente que no le digamos que tiene una lesión maligna y el pobre paciente regresa después de un año ya con un cáncer ya bien avanzado. Entonces, siempre ver las características. Lo digo, otra vez les repito, si no me acuerdo, anoto en un papel, en donde sea, para ir caracterizando el nódulo. Y al final de la ecografía que yo terminé de hacer, digo, este nódulo parece maligno. O sea, entonces, recordemos que PAF hacemos a partir del TIRADS4. Entonces, tener claro, porque a veces también nos llegan para PAF, nos llegan con tiras como TIRAD2, o sea, ponen ahí mismo TIRAD2, PAF. O sea, se están contradiciendo, ¿no? Si me están diciendo un TIRAD2, ¿para qué me piden PAF? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido aunque me digan que es un TIRAD2, que es benigno, que no se pincha y que me pidan PAF, pero sucede, así llegan los pedidos. Entonces, pues siempre tener en cuenta cuál es la categoría, cuándo pongo TIRADS1, cuándo 2, cuándo todas, sabernos bien esa clasificación, que la misma es parecidísima en BIRADS, ¿ya? Entonces nos va a servir, si yo me acuerdo BIRADS, también me acuerdo TIRADS, pues casi es igualito, ¿no? Eso entonces, doctores. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera acotar alguna cosa para la clase de hoy? Ya, entonces, bueno, nos vemos el día lunes a las 8 y vamos a ver el día lunes testículo, que también tiene bastante patología, bastante común en la ecografía de consulta y de emergencia. Entonces ahí vamos a tratar de hablar un poco de todo, un resumen de todo para que nos quede
Ya si alguna cosa no nos quedó o nos faltó ver o nos llamó la atención más, ya nos quedó la espinita para poder ponernos a leer de eso, ¿no? Y revisar. Nos vemos, esperen, dejo de compartir mi clase. Listo, entonces nos vemos el día lunes, tengan un buen fin de semana y yo creo que la otra semana no vamos a avanzar. La otra semana vemos testículo, vemos mama, que son como 2, 3 clases y empezamos con Doppler también. ¿Ya? Entonces nos vemos la otra semana, doctores. Hasta el lunes, descansen. Gracias, Doc. Gracias.